Hola, bendiciones para todos. Una vez más, en esta oportunidad, podemos compartir la palabra del Señor. Quiero invitarlos para que oremos. Señor, queremos nuevamente poner nuestras vidas en tus manos. Gracias por lo que has venido haciendo en nuestras vidas. Gracias porque has traído, oh Dios, palabra. Has obrado en los corazones, Señor. Pero queremos más. Lo que vivimos ayer ya pasó. Queremos algo nuevo hoy. Ayúdanos, Señor, que tu palabra sea para nosotros hoy alimento de vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. En esta ocasión quiero que hablemos un poquito de un término que se ha repetido muchísimo últimamente. Es el término cuarentena. Literalmente, cuarentena se traduce o significa 4 veces 10. ¿Sí? Eso es lo que significa literal, desde sus raíces, desde la etimología, cuarentena es 4 veces 10. Ahora, en medicina este término se utiliza para señalar una estrategia de aislamiento que limita el riesgo o el avance de un virus o una enfermedad. Por eso se determina en diferentes situaciones y circunstancias, esta persona tiene que estar en cuarentena o determinado grupo en cuarentena. Actualmente vivimos una cuarentena mundial. Ahora, también se utiliza para definir, digamos, lo que se denomina como un periodo postparto. Muchas mujeres guardan esos 40 días juiciosamente para recuperarse del tremendo esfuerzo que implica tener un bebé. Una aplicación bastante particular tiene que ver con la tecnología. Dispositivos electrónicos como este, celulares y otros más, algunos aplican lo que se denomina un antivirus. Y cuando estos detectan un archivo malicioso o sospechoso, como que hay virus ahí, estos tienen una alternativa, ellos te anuncian archivo sospechoso y te dan alternativas. Puedes eliminarlos o enviarlos a cuarentena. Cuando se utiliza la opción de cuarentena, significa que el archivo no se elimina, pero se ubica en un lugar que no le haga daño al software o a los programas del equipo. Pero en la palabra de Dios hay algo mucho más significativo. Hablemos del número 40 como tal. 40 en la Biblia es un número con un significado muy valioso. ¿Sí? Hay diferentes números importantes en la Biblia, el 12, el 3, el 7, pero hoy vamos a hablar del 40. Hay muchas referencias importantes con relación al significado implícito que tiene porque este número ha marcado periodos muy importantes en la historia bíblica. Ahora, quiero hacer una aclaración. Esto que estoy diciendo, o lo que la Biblia muestra con relación al número 40, no insinúa de ninguna manera algún tipo de superstición o misterio numerológico. ¿Sí? Hay personas que a veces juegan el número 7, porque es que el 7, ese 7 aparece en la Biblia. Otros se van por el 12, el 144, el 3. Pues, por favor, nada que ver. Ahora, lo que sí podemos hacer es aprender mucho acerca de Dios con cada referencia relacionada al número 40. Y de eso vamos a hablar a continuación. El tema, para los que toman nota, y espero que por favor escriban el título en este momento, es Las cuarentenas de Dios. ¿Qué hace Dios en las cuarentenas? Vamos a hablar de eso, la importancia del propósito. ¿Qué hace Dios ahí? Muy bien, quiero pedirles que nuevamente, por favor, si todavía no tienes tu Biblia y tu libreta a mano, la busques de inmediato porque vamos a usar bastantes textos bíblicos en esta oportunidad. Porque no son pocas las referencias bíblicas que señalan los periodos marcados con el número 40. Sin embargo, vamos a mencionar algunas y vamos a utilizar la revisión Reina Valera 1960. La primera referencia tiene que ver con el diluvio, el famoso diluvio. ¿Cuánto tiempo duró el diluvio? Voy a leer Génesis 7,
versículo 12, donde dice claramente lo siguiente. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Llovió, llovió, llovió y llovió. ¿Cuánto tiempo? Dice la Biblia, 40 días y 40 noches. Sabemos lo que significa cuando una lluvia se prolonga un poco, pero este diluvio fue tremendo. Entonces, por favor, escriba la cita, Génesis 7:12. Segunda referencia, la exploración de la tierra prometida. Vamos a mirar Números 13. Ese es otro texto que vamos a utilizar. Números capítulo 13. Vamos a explorar bastante la Biblia el día de hoy. Capítulo 13, versículo 25 dice: Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Sabemos que hubo una comisión de hombres y los mandaron a reconocer la tierra. ¿Cuánto tiempo les tomó hacer esta tarea? ¿Cuánto tiempo? 40 días. Tercera referencia, la cuenta regresiva para la destrucción de Nínive, una nación terrible en la historia bíblica. Y sí, la referencia también dice 40 días. Vamos a mirar el texto que aparece aquí, Jonás capítulo 3, versículo 4. Dice lo siguiente: Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Dios establece el número 40 en este caso como el tiempo de la sentencia. Sabemos en la historia que finalmente la predicación de Jonás trajo como resultado un arrepentimiento colectivo. Toda esa nación se arrepintió y Dios les perdonó. Son 3 referencias, pero todavía tengo unas más. Vamos a mirar otra que está en el libro de Deuteronomio. Y esta es bien importante. Esta referencia es muy central en el estudio de hoy. Deuteronomio capítulo 8. Y vamos a ver los versículos 1 y 2. Dice: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Este texto es bastante profundo. Pensemos en esto, 40. Ahora mandémoslo a un nivel un poco más amplio. 40 años. Las referencias bíblicas nos hablan de periodos de tiempo muy importantes en los propósitos de Dios. Pensemos por un momento, si tuviéramos que vivir esta cuarentena a la manera de este pasaje, que esta cuarentena durará 40 años. Si esta fuera una cuarentena de años, estaríamos terminándola en el año 2060. Ahora, todas las referencias que estamos mencionando tienen algo que ver con el propósito de Dios. Son periodos de tiempo en los que Dios determina un proceso. Ahora, ¿qué encontramos en este texto? Dios tiene un plan. Todo lo que sucedió durante esos 40 años era parte de algo que Dios estaba haciendo. Él quería saber si realmente ellos iban a cumplir la palabra. Dios está levantando un pueblo para bendecir a todas las naciones. Y Él tenía que asegurarse de que estas personas estuvieran claras con esto. Miren, realmente al Señor le costó, bueno, le tomaron unos pocos días salir, o sacar más bien a Israel de Egipto. Pero para sacar a Egipto del corazón de Israel, le tomó 40 años. Y la mayoría de ellos murieron sin haber entendido del todo que tenían que haber dejado su pasado en Egipto de esclavitud atrás. ¿Sabes que a veces hay tiempos
que aunque no lo entendemos, Dios está tratando con nosotros. Dios está obrando para nuestro bien. Hay cosas que Dios quiere sacar de nuestro corazón. Hay cosas que Dios quiere mostrarnos que hay en nuestro interior. Ahora, ¿por qué se tardaron tanto? Eso dependía de algo, y era de su rendición al Señor, de tener confianza plena. Eso es fe verdadera. Quiero hacerte una pregunta para todo el que esté viendo este mensaje. ¿Cuánto tiempo tomarás para rendirte al Señor? En realidad este es un punto clave, porque no tenía por qué pasar tanto tiempo. Pero la Biblia señala que este pueblo era orgulloso, duro de cerviz, no se iba a rendir al Señor. Discutieron con él todo el camino, murmuraron todo el camino. En cierta manera, depende de esa rendición de nuestra parte, el tiempo de esa cuarentena, de ese tiempo, de ese proceso, de ese periodo que Dios está usando. Quiero que por favor, si estás tomando nota, tengas en cuenta lo que te voy a decir. Lo que importa realmente, estamos hablando de las cuarentenas de Dios, lo que importa realmente es el propósito de Dios, no el número 40. ¿Sí? Porque es que a veces nos gusta como el misterio, la gente, uy, ¿cómo así que el 40? ¿Y qué tiene ese número? Y claro, como hay tantas referencias, por ejemplo, en la época de Jesús, para que lo llevaran a presentar al templo tenía que llevarlo una vez cumplidos 40 días. Por ejemplo, cuando se iba a castigar a alguien, el máximo de azotes que se le podía dar era 40. Es decir, hay muchas referencias, pero lo que importa no es el número 40, es el propósito de Dios. Hay tiempos que Dios establece para tratar con nuestro corazón, incluso en las cuarentenas. Y hay cosas que Dios está usando. Estamos en el mes de abril de 2020. Tal vez en este momento, en tu vida, en tu familia, a tu alrededor, esta cuarentena está siendo un instrumento de Dios para tratar en nuestro corazón, para tratar con nuestro corazón. Tengo una cita más y está aquí a la vuelta, en Deuteronomio 9, del 9 al 11, y dice lo siguiente. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Jehová en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea. Versículo 11. Sucedió al fin de los 40 días y 40 noches, nuevamente se hace el énfasis, dice que Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Vemos aquí algo importantísimo. Moisés tiene un encuentro con el Señor. ¿Un encuentro que duró cuánto? Sí, 40, en este caso no años, sino 40 días. Fue un tiempo en el que Dios determinó hablarle a Moisés sus planes, sus propósitos, mostrarle a este hombre su voluntad. Este hombre estuvo en ayuno, estuvo en un tiempo de búsqueda del Señor, y Dios quiere mostrarnos. A veces lo que necesitamos es darle tiempo al Señor. A veces perseveramos más con otras cosas, perseveramos más con el empleo, con la carrera, con el gimnasio, con un deporte, pero con Dios somos muy inconstantes. Deberíamos mantenernos más cerca del Señor. ¿Sabe que Moisés no desperdició una sola oportunidad para recibir palabra de Dios? Creo que es uno de los personajes que, por decirlo de alguna manera, más envidia pudieron haberle generado a todos los que lo conocieron. Porque es que Dios hablaba con él cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Sin embargo, y mientras Moisés estaba recibiendo la voluntad de Dios, Dios hablándole, Dios mostrándole su gloria, el pueblo, dice la Biblia, que se corrompió. El versículo 18 señala que Dios se entera que mientras ellos están allá
el pueblo se estaba volviendo loco. Abajo dice, el versículo 18, dice, y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habías cometido haciendo mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Este versículo que acabo de leer es la voz de Moisés en posición de intercesor, porque Dios había dicho, no puede ser, no es posible que este pueblo sea tan infiel, tan difícil, tan rebelde. Yo no voy más con este pueblo. Pero hubo un hombre llamado Moisés que después de haber terminado sus primeros 40 días y 40 noches, encontrarse con esa ruda realidad, con esa situación tan complicada, decide volver a la presencia de Dios para suplicarle, para rogarle, para interceder por la honra de Dios y por la vida de esa gente que él sacó de Egipto. Miren, hay una cuestión muy cierta. Dios establece en su kairos su voluntad. Dios es eterno. El kairos de Dios, ¿qué es? El momento de Dios, ¿sí? No es algo que uno puede pronosticar con días, meses o años. Es el momento que Dios destina, que Dios define. Pero ¿qué pasa? En la Tierra, el número 40 es un factor racional numérico en nuestro cronos, en nuestro tiempo terrenal, para poder identificar el proceso. Por eso algunos estudiosos y algunos predicadores dicen que el número 40 significa proceso, significa trato de Dios, ¿sí? Es algo que Dios está haciendo. Después de leer esto, quisiera lanzar una pregunta para todos. ¿En qué ocupas el tiempo durante la cuarentena? Piénsalo. ¿Eres como Moisés, que buscaba el rostro del Señor, que quería conocer su voluntad, o tal vez que estaba pidiendo a Dios, intercediendo por la nación, por el pueblo, pidiendo, no sé, rogando a Dios por el bienestar de otras personas? O tal vez estás como ese pueblo, aumentando tu idolatría, porque te desesperas por el empleo. Ya tu fe y tu confianza, tus alabanzas ya no están, porque es que no sé si voy a durar un poquito más en el trabajo. No sé si de pronto me vayan a prolongar el contrato. Estoy haciéndome entender. Tal vez estás endiosando algo más. No voy a poder terminar bien la carrera. Ahora quién sabe cómo va a resultar esto. Y los trabajos y no sé qué. Parece que hemos confiado más en otras cosas. Lo bueno es que Dios no ha cambiado. A pesar de nuestra infidelidad, dice la Biblia, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Quiero leerles otro pasaje. Está en Malaquías capítulo 3. Está poquito antes de Mateo. Es una forma práctica de hallarlo. Es un texto muy interesante. En el capítulo 3, versículo 6, dice así: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Los hijos de Jacob somos nosotros, los que hemos creído por la fe en Jesucristo. Somos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, de esa línea de fe. Créanlo que es porque Él no ha cambiado, porque Él es fiel, que nosotros seguimos en pie. De eso hemos hablado ya en otras oportunidades. Quiero avanzar y dentro de estos, digamos dentro de la terminología de los 40 o de las 4 veces 10, está también la palabra cuaresma. La palabra cuaresma, en teoría, implica un tiempo de preparación espiritual de quienes celebran o conmemoran los hechos más relevantes de la Semana Santa. Tal vez algunos están familiarizados con eso. Nosotros tal vez no lo vivimos como muchas personas lo viven, pero la Iglesia de Cristo debe estar a la expectativa y en un proceso de preparación para algo muy importante. El Cristo de la Semana Santa es el mismo que dijo que iba a volver. La segunda venida de Cristo es importante, es algo que esperamos. Deberíamos estarnos preparando para ese momento. Hay un encuentro pendiente con Cristo. Debemos estar preparados, bien sea para morir o estar viviendo y recibirlo a Él cuando Él venga en las nubes, como dice la Biblia.
La pregunta en este momento es esta. ¿Te estás preparando para ese momento, para ese encuentro? No sé si alguno ha leído o ha escuchado últimamente el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, tiene muchas referencias sobre las señales del fin. Habla sobre reino contra reino, pestes, hambres, terremotos y una cantidad de cosas. Y el versículo 32 y 33 dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Hablando del fin, hablando del día de Jesucristo. ¿Estamos preparados? ¿Nos estamos alistando? Por favor, si estás tomando nota, escribe esto. Dios establece su voluntad y sus propósitos, y una cuarentena no es la excepción. Las cuarentenas de Dios son tiempos en los que Dios establece sus propósitos. Mire lo que pasó con Jesús. Poco antes de iniciar el ministerio que partiría la historia de la humanidad en dos, Él pasó una cuarentena, 40 días de ayuno, un proceso de preparación en el desierto. Tenía que enfrentarse a muchas pruebas, a las más rudas tentaciones. Fruto de ese tiempo de preparación vino el ministerio más sorprendente que ha visto la tierra. Entonces, para los que aman a Dios, esta cuarentena les ayuda para bien. Yo lo creo. ¿Lo crees tú? Bueno, este mensaje es un mensaje muy especial. Dios habla a nuestros corazones y nosotros anhelamos que así sea para poder trasladarles a ustedes una palabra pertinente, real y oportuna. Para la conclusión de este tema, yo quiero invitar a mi esposa a que nos acompañe aquí y podamos cerrar este tema. Hola a todos. Bueno, hoy tengo el privilegio otorgado a mi esposo de cerrar este tiempo maravilloso. Un tiempo donde le hemos orado muchísimo al Señor. Él ha hablado a nuestro corazón. Parte de este mensaje lo pudimos trabajar con mi esposo y es maravilloso. Cuando mi esposo cerraba ahorita diciendo: a los que amamos a Dios, esta cuarentena nos ayudará para bien. Realmente yo lo creo. Yo creo que nosotros que amamos, servimos, vivimos para Cristo, cosas maravillosas vendrán para nosotros. Y esta cuarentena nos va a ayudar para bien. Esta es una cuarentena más donde tenemos el privilegio, la oportunidad de estar con el Señor. Con mi esposo, en estos días estaba haciendo aseo a la casa. Estaba realmente angustiada porque hay muchas cosas que se dicen en la televisión, muchas cosas que se comentan. No estamos entendiendo muchas cosas porque hay cosas que no se nos ha mostrado, no se nos ha sido revelado. Y realmente se turba y nuestro corazón se llena de ansiedad, de miedos, de temores. Y mientras hacía el aseo, el Señor me decía, yo decía: Señor, mira que yo, bueno, oraba por varias cosas, le comentaba y le expresaba al Señor mi angustia. Y llegó a mi mente un pensamiento lindísimo que se lo comentaba a mi esposo. Y es cuando el Señor me dice: yo no estoy en cuarentena. Y para mí eso fue maravilloso, me llenó el corazón de mucha alegría escuchar eso. Y yo decía: Dios, en el momento dejé el trapeador, dejé todo lo que estaba a mi alrededor y le dije: Señor, es verdad, tú no estás en cuarentena. Tú estás en medio de esta cuarentena, tú has estado con nosotros, nos has mostrado tu amor, tu gracia, tu fidelidad. Es cierto, es maravilloso poder ver la obra del Señor.
y lo que vendrá, que podamos ser conscientes y saber que Dios va a estar en medio de nosotros. Entonces Dios está en medio de nuestra cuarentena. Él está con nosotros. Él no tenemos, a veces percibimos al Señor como que el Señor está en el cielo, como lo vemos nosotros o como lo hemos tomado nosotros. No, nos vinimos a la casa, nos quedamos en trabajo y estamos aquí relajados, viendo televisión, viendo cualquier cantidad de cosas y pensamos que Dios está allá encerradito en el cielo sin hacer nada. Pero realmente el Señor está en control. El Señor no está como nosotros nos imaginamos. Fue maravilloso. Hablé con mi esposo, trabajamos, dijimos, Señor, es verdad, la iglesia tiene que saber, el Señor está con nosotros y Él no nos dejará. La victoria obtenida en la cruz sigue vigente. Amén. Él vive, sigue obrando en nuestras casas. Mira, yo quiero que ustedes tomen un momento. Me llevaba a pensar al Señor eso. Tomen un momento para pensar qué cosas buenas y maravillosas está haciendo el Señor en medio de nosotros. O sea, está obrando en la vida de nuestro familiar. Mira, en grupos de vida alguien nos comentaba, una mujer que ha ido mucho tiempo a la iglesia y decía, mi esposo nunca ha escuchado una prédica, mi esposo nunca ha querido ir conmigo a la iglesia. Y en este tiempo, donde hemos estado encerrados, donde no podemos ir a la iglesia, yo escucho la prédica en mi casa y él ha estado al lado. Él ha estado allí escuchando el mensaje del Señor. Mira, es maravilloso lo que Dios está haciendo. Es poderosísimo. Yo decía, oh Señor, esa mujer le ha orado a Dios por su esposo, le ha pedido, Señor, por favor, yo te pido que mi esposo conozca de ti. Y el Señor lo está haciendo, y lo está haciendo en cuarentena. Aunque a nosotros no nos agrada, aunque nosotros nos sentimos estresados, nos sentimos aburridos en nuestra casa, pero el Señor está haciendo cosas maravillosas que pronto van a salir a la luz y yo lo sé, porque yo creo en un Dios grande y poderoso que es en el cual hemos creído. Dios está haciendo algo en tu casa, está haciendo algo en tu hijo, en tu esposo, en las personas que están a nuestro alrededor. Yo pongo aquí música y yo sé que todos los que pasan por mi casa están escuchando el mensaje, están escuchando una palabra de fe, de esperanza, que puede estar con desesperados como quizás de pronto yo lo estaba. Entonces es maravilloso, es poderoso tener al Señor, podemos vivir en victoria, no se sientan tristes. Mire, permite que mi esposo hablaba que debemos de prepararnos en estos 40, no sabemos si se van a alargar más, debemos prepararnos, buscar al Señor y permite que Dios en este tiempo sea hablando y mostrando las obras poderosas. Yo lo invito, en estos días escuchaba un audio donde un papá le escribía a sus hijos las cosas que ha hecho todo este tiempo. Piensa en las cosas que Dios ha hecho en tu casa, en tu familia. Mira la edad que tienes, todo lo que has vivido en este tiempo de conocer al Señor. Y yo te aseguro que hay muchísimas cosas por las cuales hemos visto la mano poderosa del Señor. Y este es el tiempo donde Él no se quedará quieto. Él continuará orando en tu casa y en tu familia. Entonces, yo les sigo diciendo, Él vive, Él sigue obrando en nosotros, lo está haciendo en tu casa. Después de esta cuarentena vamos a ver los milagros que nosotros decimos, Señor, todo esto sucedió. Mi hijo sigue viniendo a la iglesia después de todo esto. Mi esposo me quiso acompañar después de todo eso. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú no lo puedas ver, Dios está orando. Dice, venció la muerte y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso lo encontramos en Isaías 53, 5, que se los quiero referir, se los quiero leer. Por aquí está.
dice así: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él está haciendo por la obra del Señor, Él vive, Él está en medio de nosotros, y por esa obra poderosa en la cruz nosotros podemos tener vida y aún podemos tener gozo en medio de las circunstancias. Yo quiero que usted tome un tiempo para orar al Señor, tome un tiempo para decirle: Señor, permíteme que en medio de estas circunstancias yo pueda ver la obra poderosa, lo que tú estás haciendo. Permíteme que en medio de las turbulencias, no sabemos qué va a suceder, no sabemos si se nos acabará el alimento, no sabemos si no tendremos dinero para seguir sobreviviendo, no sabemos cuánto durará esto. Pero déjame decirte que el Señor sí sabe, y el Señor está en medio de nosotros. Él no está en cuarentena. Él está obrando y está trabajando en nuestro corazón. Es tiempo de confiar, es tiempo de aferrarnos al Señor, es tiempo de prepararnos, porque vamos a irnos con Él y tenemos que prepararnos para ese día maravilloso. Yo les invito a que hoy podamos adorar a un Dios vivo, a un Dios que resucitó de la muerte. Y lo tenemos hoy en el centro de nuestro corazón, lo tenemos hoy en nuestra casa. Podemos arrodillarnos, postrarnos, podemos tomar un maravilloso momento y decirle: Señor, gracias, porque tú estás en medio de nosotros. Amén. Yo quiero invitarles para que tome un espacio allí, te postres, te levantes, adore, porque el Rey al cual nosotros servimos, ese Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, te queremos dar muchas gracias en esta hermosa mañana. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque vives, reinas por los siglos de los siglos, Señor. Y un día estaremos allí contigo en el cielo, alabando y glorificando tu nombre, Señor, porque buena y maravillosa son tus obras y has hecho, Señor, en nosotras cosas poderosas. Gracias, dile al Señor: gracias por lo que estás haciendo, aunque yo no pueda ver, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, aunque perdóname, Señor, porque he renegado, porque he dudado, porque pienso, Señor, que estoy a punto de ahogarme, porque pienso, Señor, que no hay salida. Perdóname, Señor, porque pienso, oh Dios, quizás he pensado, amado Cristo, que no hay salida para mi necesidad. Te pido, Señor, por cada uno de las personas que nos están escuchando, Padre, que tú, oh Dios, hables a tu corazón así como lo has hecho conmigo, Dios. Hables a su vida, Padre, y que ellos puedan saber, Señor, que tú, como lo has prometido, Señor, que estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Padre. Ellos puedan creer en tu palabra, amado Dios. Gracias, Señor, por tu presencia, por moverte en medio de nosotros, Señor. Eres grande y poderoso. Permite que en este tiempo de cuarentena podamos prepararnos para la boda maravillosa que vamos a tener un día contigo, Señor. Gracias, gracias, Señor. Permite, Señor, que la fe no nos falte en este tiempo, Señor. Te necesitamos hoy, mañana y siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.